Bueno, bienvenido ingeniero Sebas, bienvenidos compañeros. En este caso, en este video más bien vamos a explorar sobre dos de los algoritmos más fundamentales en el entrenamiento de redes neuronales, los cuales estos son el descenso de la gradiente y el backpropagation. Estos dos son básicamente el núcleo del aprendizaje profundo moderno, ya que nos permiten que las redes se ajusten más bien sus parámetros para poder minimizar el error y mejorar su capacidad de rendimiento y de predicción. También veremos cómo básicamente funcionan en base, o sea, desde su matemática y cómo se comportan gráficamente. Eh, como primer, como primer ejemplo, perdón, primer modelo, tenemos el descenso de la gradiente. En este caso, primero explicaremos el concepto matemático, el concepto y la matemática, donde nos explican básicamente que la gradiente, el descenso de la gradiente es un método iterativo de optimización cuyo objetivo es minimizar una función de costos. O sea, básicamente consiste en movernos paso a paso en la dirección donde la pérdida disminuye más rápido, así hasta llegar al punto en donde el error es mínimo. En este caso, la matemática la explicaríamos con este archivo de Word de aquí. Espérenme un momento. Este Word. Con este archivo de Word acá, donde básicamente tenemos nuestra fórmula, que empieza por teta, que nos representa básicamente los parámetros del modelo, los dos puntos y el igual, que son nuestro operador de actualización, alfa, que es la tasa de aprendizaje de learning rate, el gradiente especial, que es en este caso nuestro símbolo con teta, y la función de pérdida, que es en este caso el último símbolo. Aquí básicamente teta son los parámetros del modelo, o sea, los pasos que queremos optimizar. Eso sería nuestra teta. Alfa es básicamente, como lo expliqué antes, la tasa de aprendizaje que controla el tamaño de cada paso. Em, También falta explicar qué sería el gradiente respecto a teta. O sea, básicamente es la función de pérdida con respecto a esos mismos parámetros, los que queremos optimizar. Básicamente en esto existen tres variantes principales. Era el Batch Gradient Descendant, el cual usa todo el conjunto de datos en cada actualización y es estable pero más lento. Esa es una característica. También está Stochastic Gradient Descendant, el SGD, básicamente resumido. Este nos ayuda a actualizar en una sola muestra por iteración. O sea, básicamente es más rápido, pero nos genera ruido. Entonces, también por tercero está nuestra mini batch gradient descendant. Esta es la que combina ambas estrategias y es el más utilizado actualmente para el aprendizaje de redes neuronales profundas. En segundo lugar, acá tenemos la visualización gráfica de... uy, acá tenemos visualización gráfica de cómo es el descenso de la gradiente. A ver, en esta imagen, como se puede observar, está en 3D, lo que nos permite tener un mejor análisis de cómo va descendiendo, donde los colores más oscuros significan más profundidad. O sea, básicamente lo observamos representa la función de costo en un espacio tridimensional. Los ejes θ1 y θ2 representan los parámetros del modelo, mientras que el eje vertical representa el valor de pérdida. Básicamente en la superficie de este cuenco, en esta parte de acá, en la superficie del cuenco se refleja cómo varía el error en función de los valores de los pesos. La línea roja muestra la trayectoria. Esta línea de aquí, la roja, esta de aquí muestra la trayectoria del algoritmo, desde donde inicia hasta donde llega al fondo del mínimo global. Ya. Am, Básicamente, lo que podríamos decir de este proceso es que es un proceso análogo, que a dejar caer una bola en una colina, cada paso que da el algoritmo está guiando por la pendiente.
básicamente hasta que finalmente se detiene el punto, en el punto más bajo, como puede ver. Es como haber dejado una pelotita aquí y que haya llegado hasta acá, hasta el fondo del cuenco. Eh, en consiguiente, más bien, tenemos la explicación del backpropagation, que es la explicación, pero están las fórmulas en el Word, que tenga un mejor análisis. Ya, básicamente, el backpropagation es el fundamento y la regla de la cadena. ¿Qué es? O sea, mientras que el descenso de la gradiente indica cómo movernos, el algoritmo del backpropagation nos dice que en qué dirección tenemos que movernos para que cada paso dentro de para que cada peso, perdón, dentro de la red neuronal esté correctamente ubicado. También el backpropagation utiliza la regla de la cadena del cálculo diferencial para propagar el error desde la salida hasta las capas interiores. Y eso nos ayuda a calcular cómo cada parámetro contribuyó a ese error. Básicamente en este proceso sigue cuatro etapas principales. La primera es forward pass, sí, que calcula las salidas de la red. El segundo sería el cálculo de error, que compara la salida real con la esperada. El tercero, el propagation, perdón, la propagación hacia atrás, que sería básicamente una propagación que usa la regla de la cadena para calcular gradientes capa por capa. Y en nuestro último paso sería la actualización, o sea, aplicamos el descenso de la gradiente para ajustar los pesos. Gracias a este procedimiento, básicamente la red aprende cómo reducir el error de salida ajustando los parámetros internos de manera óptima. En este caso, podemos ver aquí la fórmula. Ah, no, no se ve aquí la fórmula. Pero aquí tenemos todas las variantes que vamos a usar. Que en este caso sería Z, nuestra entrada neta, W, el peso sináptico, X, la entrada de la neurona, B, el sesgo bias, y perdón, A, la activación de salida de neurona, y F de Z, la función de activación. Aquí falta una fórmula que no se ha puesto. Bueno, básicamente eso sería la matemática que se aplica ahí. Y acá podemos ver, ¿dónde está? Cuando lo corremos, podemos ver las gráficas que nos darían la backpropagation. En este caso igualmente podemos ver una mapa tridimensional en donde se nos hace más fácil ver en qué punto estaría en nuestro plano. Ya, básicamente, en esta imagen lo que podemos ver es la superficie tridimensional de la pérdida. O sea, es una superficie perdón, es una superficie sí, tridimensional de la pérdida en función de dos parámetros. El primero, la escala del peso W y el sesgo de Bayes, como expliqué antes. Esta superficie básicamente lo que representa es el paisaje de error que el algoritmo intenta minimizar. Aquí, escala sobre W2, como se puede ver acá. Ya. Básicamente lo que aquí nos indica es que el punto rojo es el valor óptimo alcanzado después del entrenamiento a medida que el algoritmo avanza. Y la pérdida disminuye hasta llegar al fondo del valle, donde el gradiente básicamente es prácticamente cero. Eh, También en esta vista podemos observar que, aquí también, ya listo. En esta vista también podemos observar la misma superficie desde arriba y también como cada curva representa un nivel de pérdida. A medida que el algoritmo se mueve hacia el centro, atraviesa niveles cada vez más bajos hasta converger en un mínimo global. Y acá vamos, esta parte la vamos a cerrar. Y básicamente, ¿qué podemos concluir? O sea, en un resumen, el descenso de la gradiente es el motor que impulsa el aprendizaje, que nos ayuda guiando a la red a través de espacios de parámetros para reducir errores. El backpropagation, por su parte, proporciona la dirección correcta en la que deben ajustarse los parámetros. O sea, básicamente utiliza el gradiente de la pérdida con respecto a cada peso. Y entre estos dos podríamos concluir también que juntos estos dos algoritmos nos permiten que las redes neuronales pasen de predicciones aleatorias a resultados altamente precisos.
Gracias a ellos, hoy es posible entrenar desde modelos simples de clasificación hasta arquitecturas complejas de visión artificial e inteligencia artificial avanzada. Básicamente, con esto concluimos la explicación. Gracias por prestar atención al video y eso, muchas gracias.